Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que parece de película, pero es totalmente real. Es la historia de cómo toda una civilización de repente se quedó sin brújula en plena crisis y tuvo que empezar de cero. Y no hablo de nada moderno, hablamos de la filosofía helenística. Y para arrancar, lanzo una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿Es posible que una sociedad entera entre en crisis de identidad? Sí, como un adolescente. Ya sé que suena a locura comparar algo tan grande como una civilización con, bueno, la psicología de una persona, pero vamos a ver que la comparación tiene muchísima miga. Venga, vamos al lío. Si le echamos un ojo a la tabla, la cosa se ve clarísima. Por un lado, el paso de la infancia a la adolescencia. Por el otro, el salto de la Grecia clásica al helenismo. Y es que los paralelismos son brutales. De repente, el mundo se hace gigante. Dejas la seguridad de casa por el instituto. Pues lo mismo que pasar de tu ciudad-estado, la polis, a un imperio inmenso. Se pierde ese marco estable, esas referencias que daban seguridad. La identidad, claro, entra en crisis. Ya no se es el hijo de, sino que hay que descubrir quién se es por uno mismo. Y lo mismo pasa del ciudadano de Atenas a ser, bueno, un sujeto más en un imperio enorme. El resultado, inseguridad, desarraigo. Y en los dos casos, la única salida es una reconstrucción, buscar por dentro un nuevo mapa para moverse en ese caos. Y ese es precisamente el primer gran cambio que vamos a analizar. Un giro de guión total. Cómo se pasa de ser ciudadano a ser simplemente un individuo. Un individuo solo en un mundo que de repente se ha vuelto gigantesco. Es que lo más fuerte de todo esto es la velocidad a la que ocurrió. Pensemos que durante siglos la vida de un griego giraba en torno a su polis, a su ciudad, era su mundo. Pero es que llega Alejandro Magno y en poco más de 10 años lo pone todo patas arriba, crea un imperio descomunal. Y cuando muere, el mundo que esa gente conocía simplemente ya no existía, se había esfumado. De repente ya no había ciudades-estado independientes, sino reinos helenísticos enormes, llenos de culturas distintas. Este contraste lo clava, de verdad. Por un lado, la vida en la polis, una comunidad pequeña, donde todo el mundo se conoce, con un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y por otro, la vida en el imperio, un mundo inmenso, anónimo, donde una persona se siente como una hormiga, perdida. El cambio fue brutal. Se pasó de ser ciudadano con voz y voto a ser súbdito. Ojo que con esto nació el cosmopolitismo, la idea de ser ciudadano del mundo, pero a un precio muy alto, el de una soledad y una incertidumbre que nunca antes habían existido. Claro, con un panorama así, con un mundo exterior que se ha vuelto caótico, imposible de controlar, ¿qué hace la filosofía? Pues no le queda otra que mirar hacia adentro. La gran pregunta filosófica cambia radicalmente. Ya no es ¿cómo construimos la sociedad perfecta?, como se preguntaban Platón o Aristóteles. Ahora la pregunta es mucho más personal, más urgente. Vale, en medio de este caos, ¿cómo puedo yo encontrar la felicidad? ¿Cómo puedo estar bien? La filosofía se transforma, se convierte en una especie de salvavidas, casi una terapia para el alma, en una época de muchísima ansiedad. Y para intentar dar respuesta a esa nueva búsqueda de felicidad personal, aparecieron 4 grandes corrientes, 4 escuelas filosóficas. Vamos a verlas porque cada una proponía un camino muy, pero que muy diferente para encontrar la paz en mitad de la tormenta. Y para entender bien sus diferencias, vamos a hacer un pequeño juego. Imaginemos por un momento que estas escuelas filosóficas tuvieran redes sociales, hoy en pleno Black Friday. A ver quién podría haber publicado esto. Black Friday, día en que la gente corre a comprar lo que nunca necesitó. La verdadera rebaja es liberarse del consumo. Esto es un rechazo frontal, ¿eh? A ver, ¿quién suena así de radical? Vale, vamos con la segunda publicación. El tono es completamente distinto, ¿verdad? Aquí no hay un rechazo total, sino una llamada a la calma y al control. Dice: gobierna tu impulso, compra solo lo que sirve a tu razón, no lo que alimenta tu inquietud. La palabra clave aquí es razón. Autocontrol por encima de todo. La tercera opción. Esta es mucho más práctica, ¿no? Se centra en el bienestar, en la tranquilidad. Si una compra te da tranquilidad y disfrute simple, adelante. Si te estresa, déjala pasar. O sea, el criterio es muy sencillo. ¿Esto me da paz o me genera más estrés? Es una filosofía de evitar las complicaciones. Y la última publicación es pura duda. Lanza preguntas sin parar. ¿Realmente lo necesitas? ¿Seguro que es una oferta? ¿Y si solo crees que te hará feliz? Tal vez sí, tal vez no. En lugar de dar una respuesta, lo que hace es cuestionarlo todo. Pura incertidumbre. Bueno, ¿qué tal ha ido? Vamos a desvelar el misterio. El rechazo radical, el paso de todo, era de los cínicos. El autocontrol, la lógica por encima del impulso, eso es puro estoicismo. La búsqueda de la tranquilidad y el placer simple, epicureísmo puro y duro. Y la duda metódica, el cuestionarlo todo, pues claro, los escépticos. 4 recetas completamente distintas para el mismo problema.
Vamos a verlos un poco más a fondo. Los cínicos, con el famoso Diógenes y su barril, eran básicamente los punks de la filosofía antigua. Su propuesta era radical, volver a la naturaleza. El objetivo era la autarquía, o sea, la autosuficiencia total, no depender de nada ni de nadie. Para ellos, la felicidad era mandar a paseo todo lo artificial, la fama, el dinero, las normas sociales, todo lo que no fuera estrictamente natural. Luego tenemos a los epicúreos, y ojo, que a menudo se les malinterpreta. Su objetivo era la ataraxia, que es una palabra griega para serenidad, para una tranquilidad profunda del alma. Su idea del placer no era la fiesta y el desenfreno, para nada, era algo mucho más sutil, la ausencia de dolor físico y sobre todo de angustia mental. Por eso para ellos los mayores placeres eran cosas sencillas, una buena conversación con amigos, un paseo. Su filosofía era en el fondo una terapia para quitarnos de encima los grandes miedos, el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Los estoicos, por su parte, tenían una visión muy potente del universo. Para ellos, todo está gobernado por una razón universal, a la que llamaban logos. Así que la felicidad, la apatheia, que no es no sentir nada, sino no dejarse arrastrar por las pasiones, se consigue viviendo en armonía con ese orden cósmico. ¿Y cómo se hace eso? Pues aceptando lo que no podemos cambiar, el destino, porque forma parte de ese plan racional, y centrando toda nuestra energía en lo único que sí controlamos, nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras acciones. Y por último, los escépticos. Estos llegaron a una conclusión demoledora. Su idea era, si es imposible estar seguros de nada, si no podemos alcanzar ninguna verdad absoluta, ¿para qué angustiarnos buscándola? Así que la actitud más sabia, decían, es la epoqué, que significa suspensión del juicio, dejar de opinar, de afirmar o negar. Y al hacer eso, al liberarse de esa lucha por tener razón, encontraban la paz, encontraban su propia versión de la ataraxia. Pero, y aquí viene una paradoja muy interesante del helenismo. Mientras la filosofía se volvía una cosa tan personal, tan íntima, por otro lado, la ciencia y la cultura estaban viviendo una auténtica edad de oro. Y todo este boom intelectual tenía un epicentro muy claro, una ciudad nueva y deslumbrante llamada Alejandría. Alejandría se convirtió, literalmente, en el nuevo cerebro del mundo antiguo. Allí se fundaron la gran biblioteca, que era como el Internet de la época, y el museo, que no era un museo como los de ahora, sino más bien una superuniversidad, un centro de investigación. Y de ahí salieron mentes brillantes que cambiaron la historia. Por ejemplo, Euclides, que sentó las bases de la geometría que todavía se estudia en el colegio. O Aristarco, que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, casi 2000 años antes que Copérnico. O Eratóstenes, que calculó cuánto medía la Tierra con una precisión que hoy nos deja con la boca abierta. Y en ese caldo de cultivo tan increíble, en esa mezcla de culturas y de saber, nació el último gran sistema filosófico de la antigüedad, el neoplatonismo. Su fundador, Plotino, hizo una síntesis alucinante. Cogió las ideas racionales de Platón y las mezcló con tradiciones místicas de Oriente. El resultado fue una filosofía que sirvió de puente, preparando el camino para el pensamiento de los grandes teólogos cristianos y de toda la Edad Media. Y esta imagen ayuda mucho a pillar su idea central. Hay que imaginar una fuente de luz infinita y perfecta. Eso es el uno, el origen de absolutamente todo. De esa fuente emana, como el calor de un fuego, una primera capa de realidad, la inteligencia, el mundo de las ideas puras de Platón. La luz sigue expandiéndose y crea el alma del mundo, que es la que ordena y da vida a nuestro universo físico. Y ya en el punto más alejado, donde la luz es más débil, está la materia, lo físico. Para Plotino, el sentido de la vida era justo el viaje contrario, empezar a subir, ascender de nuevo hacia esa luz original, hacia el uno. Y con esto llegamos a la última parte, porque este mundo, con toda su riqueza, con toda su complejidad, tuvo un final simbólico, trágico, que se puede contar a través de la vida y sobre todo la muerte de una mujer absolutamente extraordinaria. Su nombre era Hipatia de Alejandría. Y no era una mujer cualquiera, era matemática, astrónoma, filósofa y dirigía la prestigiosa escuela neoplatónica de la ciudad. Para que nos hagamos una idea, está considerada como la última gran mente de la filosofía clásica. Era un símbolo viviente de todo ese saber antiguo en su momento de máximo esplendor. El problema es que Hipatia vivía en un mundo que estaba cambiando a una velocidad de vértigo. El cristianismo se estaba convirtiendo en el nuevo poder dominante, y una figura como ella era sencillamente una amenaza. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, porque representaba a toda esa élite intelectual pagana que se resistía a desaparecer. Segundo, porque su camino hacia la verdad era la razón, el debate, y eso chocaba con el nuevo dogma de la fe.
Además, tenía una autoridad moral y una influencia política enormes, sin ser cristiana, y por si fuera poco, era una mujer que rompía todos los moldes de su época. Hipatia era en sí misma el símbolo de un mundo que estaba a punto de ser borrado del mapa. Su asesinato, brutal, en el año 415, se considera el fin simbólico de toda una era. Pero su historia, y la de toda la época helenística, nos deja una pregunta que hoy, en el siglo XXI, resuena con una fuerza increíble. En nuestro propio mundo, también lleno de cambios, de incertidumbre, de creencias en conflicto, esa búsqueda de un refugio interior, de una fortaleza personal, es más relevante que nunca. La pregunta que ellos hicieron es la misma que nos toca responder ahora. ¿Qué camino elegimos nosotros para construir nuestra propia paz interior?